un arte ancestral que se ha convertido en una de las cooperativas artesanales más grandes que hay en África. Cuando naces puedes estudiar lo que quieras, pero tienes que ser un maestro en el telar, si no, aquí no eres nadie. Nous travaillons ici en coopérative, les tisserands sont en coopérative et nous travaillons à base de coton. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, una nueva aventura fotográfica aquí en Diario de un Fotógrafo. Yo soy Carlos Duarte y hoy os voy a presentar el que quizás sea el telar artesanal más grande del continente africano. Ouaragnéné est un village situé à 3 km de Korogo, c'est-à-dire dans la commune de Korogo, bien sûr dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous travaillons ici en coopérative, les tisserands sont en coopérative et nous travaillons à base de coton. Et sachez que le travail du tissage va de père en fils, c'est donc héréditaire. Et sachez aussi que le coton est produit dans la partie nord du pays, en Côte d'Ivoire. Tout ce que je viens de porter est tissé par le tisserand, est tissé par bande d'abord, et puis après l'assemblage. Après le métier, il faut des bandes dans le métier. Le produit fini du tisserand va vous donner des peignoirs, des nappes de table, des couvre-lits, des pagnes, des morceaux que vous voulez faire une cérémonie de mariage et autres. El jefe me ha traído a un lugar muy especial porque después de crear todos estos telares, las prendas se tienen que montar y se montan aquí. No os podéis imaginar el calor que hace en este lugar. O sea, yo no sé estas personas cómo consiguen pegarse 12 horas que se pegan aquí, pues montando con lo que os he dicho antes, bolsos, camisas, trajes, etcétera. Es un lugar súper auténtico. Bueno, ahora me encuentro en un almacén donde se venden pues todos estos artículos artesanales que se hacen. Se hace de todo, se hace bolsos, alfombras, paños, telas para hacer trajes, bueno, absolutamente de todo. Realmente al final te das cuenta que con una máquina de madera súper rudimentaria se pueden conseguir hacer muchas cosas, crear una cooperativa y dar de comer a un montón de familias. Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad que yo me he quedado flipado con lo que han conseguido estas personas con unas máquinas tan rudimentarias, la cantidad de gente, la cantidad de familia que está comiendo gracias a esta técnica ancestral, bueno, pues que no ha evolucionado prácticamente nada. Y nada, me despido de vosotros hasta un próximo vídeo, espero que os suscribáis y hasta luego.